Estamos grabando del encuentro del 18 de mayo y nuestro tema de hoy es la comunidad judía en la Argentina. Vamos a ver de 1920 a 1930. Hicimos un par de encuentros más en profundidad con la Semana Trágica, con lo que implicó el pogrom, las consecuencias y un poquito los resultados de esa semana violenta, porque creo que se gestaron ahí ciertas cosas culturales en la Argentina que siguen hasta el día de hoy, por eso lo vimos en profundidad en el último encuentro, en los últimos dos encuentros. Pero hoy vamos a avanzar, vamos a intentar ver de la década del 20 al 30 grandes pinceladas de la comunidad judía en Argentina. Y después, a partir de la semana que viene, vamos a emigrar a Europa y vamos a ver a partir de 1930 hasta la preguerra, Europa, Estados Unidos, Argentina, y después veremos la guerra a partir del 39-40, de vuelta con eje en Europa. Ya tienen un poquito la hoja de ruta para que preparen los bolsos, los pasaportes y demás, y me acompañen. Vamos a empezar. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, por eso estamos viendo ahora la década del 20, la Primera Guerra Mundial termina el 11 de noviembre de 1918, después a partir de 1919, 1920, se reanuda la inmigración judía a la Argentina. Una inmigración judía que por la guerra había quedado interrumpida y que en esa primera etapa empieza a recibir gente especialmente de Polonia y de Turquía. Pero si bien seguía llegando gente a las colonias a través de la empresa del barón Hirsch, eso no se cortó, no se terminó. Aparte de esa gente, ahora destaca, sobresale, es mayoría una inmigración de otro tipo. Básicamente es una inmigración obrera, es una inmigración de artesanos, trabajadores manuales que llegan a la Argentina a instalar pequeños talleres manufactureros, aquí en Buenos Aires especialmente. O sea que esa inmigración que antes llegaba más a Entre Ríos y a Santa Fe y un poquito al Chaco y a algún otro lugar, empezó a llegar más a la ciudad, a Buenos Aires, y llegó con otro perfil, con otro saber que el que teníamos antes. Entonces, sigue bajando, sigue disminuyendo la proporción de judíos residentes en el campo. En algún momento anterior a este, había llegado a ser el 22% de los judíos argentinos. Para dentro de 10 años van a ser el 11%. O sea que si uno tuviera que trazar a grandes rasgos la vida judía en la Argentina, uno podría decir que hubo esfuerzo coordinado para que el judío no solo regrese a la tierra, sino que tenga una vida más rural y más de campo, y la llegada de esos judíos y el establecimiento fue solo un trampolín para que esa gente, o la generación siguiente, cuando esa gente no podía, migrara a las ciudades. Y por eso vemos ese recorrido hasta el día de hoy, y vemos que las colonias, que la vida rural judía en las provincias es solo historia. El presente no tiene, en términos demográficos, relevancia. Ustedes me dicen, no, pero yo tengo una tía muy querida que vive en la colonia de Villaguay. Sí, puede ser. O Villaguay en Clara o en Domínguez. Puede ser. Pero no es relevante ese número en niveles demográficos de la Argentina de hoy, pero ya para 1935 eran solo el 11%. No es un proceso de hoy, no es un proceso de los últimos 20 años. Es un proceso que se inició apenas los judíos se establecieron en las colonias. Y eso es lo más importante.
la comunidad, los judíos que llegaron a las colonias no vinieron con la idea de quedarse. Y ese proceso los llevó a donde ellos querían ir, que es a la ciudad. Especialmente a Buenos Aires, pero no solamente a Buenos Aires. Muchos se establecieron en la ciudad de Rosario y de Santa Fe, muchos en la ciudad de Córdoba, cuando pudieron hacerlo. Ok, entonces entre la inmigración nueva y los que abandonaban las colonias, se conformó una población judía cuya mayoría vivía en las grandes ciudades de la Argentina y que, como creo que ya les dije, pero por las dudas si lo recuerdo, no me acuerdo si lo dije o no, en 1920 esa comunidad estaba conformada por 150.000 judíos. 1920, 150.000 judíos. Hago un paréntesis y los llevo para acá. Se supone que el pico, justo hoy hablando de pico de ola no me gusta, pero que el pico de la cantidad de judíos en la Argentina se produce en 1960 con 350.000 judíos. Aclaro que el mito de que fuimos 500.000 judíos, ya lo dije, es un mito, no es real. No hay ninguna evidencia histórica que nos coloque en ese número. De los 150 del 20, llegamos en el 60 a 350.000 judíos. ¿Cómo se llega a ese número y por qué lo sabemos? 1960 fue el último censo en el que se preguntó religión de la gente. Después ya no se preguntó más eso. Entonces tenemos el número que arrojó el censo de 1960. Y Sergio de la Pérgola, que es el demógrafo más importante que tiene la comunidad judía, estimó que de ese número había que sumarle los menores de 5 años que no categorizaban como religión, más los judíos que por miedo o por vergüenza o por alguna situación prefirieron no contestar la verdad, llega al número de 360.000. Acuérdense que 1960, ya lo vamos a ver en detalle, época de Tacuara, época donde ser judío era difícil y demás, él estimó que había un porcentaje pequeño de judíos en Argentina que prefirió contestar que no era judío. De 1960 hasta hoy, esa pequeña curva de crecimiento desde 1920 que estamos viendo ahora, empezó a decrecer. Y fue un decrecimiento permanente y constante. Hoy, a grandes números, tenemos 200.000 judíos en la Argentina. En algún momento les contaré cómo se conforma, porque es complicado llegar a ese número, pero a grandes rasgos tenemos 200.000 judíos. ¿Por qué bajamos de 350 a 200? Dos grandes motivos. Primero, asimilación. Segundo, alía. Hay un número importante de judíos argentinos viviendo en Miami, en Israel. Y también en Miami, también en España y también en otros lugares. Por lo tanto, hay una emigración de la comunidad judía que no solamente se va a vacunar, sino que algunos se van a vivir afuera. Entonces, por eso la comunidad judía decreció entre asimilación y emigración. Bien, dicho esto, vamos a volver a la década del 20. Como les dije, inmigración retomada, Polonia, Turquía, y a partir de finales del 20 se suma Alemania como un país del cual empiezan a llegar oleadas de judíos. Ese proceso, por supuesto, que se va a intensificar en 1933, cuando Hitler toma el poder de Alemania. Y en 1935 con las leyes de Nuremberg. Pero es un proceso que ya había empezado
no sé si decir tibiamente, pero ya había comenzado antes lentamente a finales de la década del 20. Bueno, ¿qué hitos tiene la comunidad judía en la década del 20 en la Argentina? Vamos a mencionar algunos para mostrar cómo se desarrolló. El primero para compartir es que se funda Mundo Israelita, que es un periódico. No sé si lo conocen o alguna vez lo vieron, pero es uno de los periódicos que nos empiezan a mostrar que la comunidad judía en la Argentina ya no solo quería encontrar acá un refugio, sino un lugar donde desarrollarse y vivir. Por eso es importante la fundación de un periódico. Porque vos fundás un periódico, y ahora vamos a ver un par de datos más que complementan esta mirada, y ya te interesa empezar a hacer tu cultura en este lugar. Y eso muestra una comunidad que quiere arraigarse, que se siente parte. Esto empezó fuertemente en la década del 20. Fundar un periódico y producir material de libros y producir obras de teatro y demás es lo que de alguna manera intenta hacer un grupo que quiere transmitir la cultura judía pero en idioma local o con algún tipo de vinculación con lo local. Porque incluso había teatro en yiddish, pero siempre el objetivo era que algo de la cultura local se empezara a colar en ese espacio. Es como que la vida cultural tiende un puente para transformar un grupo de inmigrantes en un grupo aculturizado en el lugar en el que se estableció. No asimilado. Esa primer incursión cultural no tenía el objetivo de asimilar al judío. Asimilar es disolver tu identidad minoritaria en la mayoría que te rodea. El objetivo de esa comunidad era que alguien que traía una identidad judía, pero con conexión con la cultura europea, pudiera mantener la identidad judía ahora tomando mate o conectado con la cultura local. Ese fue el objetivo de esta vida cultural de la década del 20. Eh, 1923, pero no importa, no es importante el año exacto, sino que en esta década se empieza a fundar el periódico y por supuesto que eh, algunos libros, como dijimos, y algo del teatro, y tengan en cuenta que la cultura de este periódico y de esta generación es básicamente liberal, secular, y por supuesto en castellano, como les dije hace un ratito, y quería integrarse a la cultura del país. Bueno, es importante también aclarar que este desarrollo cultural local acá se mantuvo con bastante distancia del sionismo. No eran órganos profundamente sionistas como algunos de ellos habían sido en Europa, bastante profundamente sionistas. En este caso hubo más cautela, más distancia con el sionismo, por supuesto que hasta mediados de la década del 30. Después va a cambiar esto, pero en el origen no fue el objetivo esencial. Esperen que tengo algunos chats, vamos a ver qué comentan. Eva pregunta, ¿y cuándo se fundan los teatros en Yiddish? Es también de a poquito en esta época. Mira, tenemos a alguien que trabajó en el mundo israelita en los años 50. Interesante, Osvaldo, ¿tenés algo para contarnos del mundo israelita? ¿Querés abrir el micrófono y decir algo? No, parece que no lo veo, debe estar en alguna pantalla más adelante. Bueno, si en algún momento, Osvaldo, querés, escucharemos con gusto algo que quieras decir del diario. Aníbal pone que el tango era un imán para muchos judíos. Sí, por eso había una intención de vivir bajo esta cultura argentina. Ahora,
como podríamos dar en esta época, estos medios culturales sienten un desinterés de los jóvenes en la temática judía. Y acá se produce el primer quiebre, porque esa gente, la mayoría, obviamente no los que venían de Turquía, pero la mayoría hablaba en yiddish. Y el joven el joven que se había instalado acá y que quería sentirse parte de la cultura argentina, no hablaba el yiddish como lengua cotidiana. Entonces ahí hay como un primer quiebre, y además ese joven tampoco hablaba hebreo. Y además ese joven se sentía atraído por la cultura que había en la Argentina. Que si quieren de alguna manera es una situación que hoy también tenemos bastante presente en la Argentina. Algunos números para que vean un poco más también de estas cosas. En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, había en la Argentina 9 colonias que tenía 550.000 hectáreas. O sea que en los primeros años creció muchísimo. Y si vamos a 1940, o sea, 26 años después, esas 550.000 hectáreas solo se transforman en 620.000. El crecimiento de los primeros años se detuvo y ya no fue y no mantuvo el ritmo que había tenido originalmente, por lo que hablábamos recién. Bueno, en esa época la gran mayoría de las colonias, supongo que ya lo saben, estaban en Entre Ríos. El 70% de la tierra era en Entre Ríos, el resto básicamente un poquito en Santa Fe, Moisés Ville, ¿no? Y después estaban Mauricio, Clara, digamos, como las principales colonias, y de allí venía la principal producción también que generaban esas colonias, ¿no? Había una concentración fuerte en esos pocos lugares. Bueno, más o menos en esa época, la primera de la que estamos hablando, ¿se acuerdan que yo dije más o menos en 1920 había 150.000 judíos? Más o menos 25.000 vivían en colonias, ¿no? Ese es el número del porcentaje que hablábamos antes, para que lo tengan un poquito más claro. Y la mayoría, obviamente, de los que llegaban y de los que se podían ir, se establecían en la ciudad. Bueno. Próximo tema para marcar. Esperen que a ver, tengo un chat, tengo un par de chat y ahora vamos al próximo tema. Acá Osvaldo dice que hacía pruebas de galera y otros trabajos varios. Bien. Pablo pregunta así, ¿el porcentaje de asimilación en Argentina cómo compara con otros países sudamericanos? Más o menos, Pablo, te diría que Latinoamérica o América del Sur, si querés, tiene dos grandes grupos de poblaciones. Voy a decir algo que tal vez no suena políticamente correcto en el 2021, pero entiéndanme que es un análisis que intento hacer de lo que pregunta Pablo con alguna lectura en alguno de estos autores. Ellos dicen, algunos de estos autores, que la población judía en algunos países de Sudamérica o de Latinoamérica tienen una barrera con la población local que se ve, no quiero usar la palabra racial porque es una palabra que está fuera de época, los autores que hablo escribieron antes de estos cambios de época, pero hablaban de que en una población en donde el judío que viene de Europa se diferencia fuertemente de la población local, como por ejemplo Bolivia, como por ejemplo Perú, como por ejemplo México, la asimilación en ese momento era mucho más baja. No hoy, hablo de aquel momento. En cambio, en países como Uruguay, como Argentina, en donde la diferencia es mucho menor, la asimilación es más rápida y más alta. Así que no es igual en la Argentina y en Uruguay y en otros países más, es un poco más acelerado, fue un poco más acelerada, en algunos un poco más
lenta. Hay otro factor que también se trae muchas veces a colación con esto, y es el nivel de religiosidad. En general, las comunidades judías replicaron los parámetros del país a donde se establecieron. Entonces, por ejemplo, la comunidad judía que se estableció en Estados Unidos, en México, o en Chile, o en Brasil, suele ser más religiosa porque esos países son más religiosos y tienen poblaciones más religiosas y nosotros somos porosos y nos influye, que comunidades judías establecidas ahora en lo religioso en Paraguay, en Uruguay, en la Argentina, donde había menos religiosidad. Entonces, hay esos dos grandes factores, Pablo, se suelen dar como los detonantes. La Argentina tiene las dos. No tenemos casi diferencia física, nada más allá de alguna nariz o algo, nadie se puede dar cuenta quién es judío y quién no. La población argentina, además del criollo y de los más nativos, está compuesta por muchos europeos, no solo judíos. Entonces se confunde en esto y hay mucha menos distancia. Y la Argentina no es un país religioso, entonces la comunidad judía argentina tampoco lo es en exceso. Sacando los que vienen al Lambert, el resto son todos asimilados. Tenemos un país poco religioso y una comunidad judía argentina poco religiosa. Betina dice, Ceres, colonia en Santa Fe, de donde era uno de mis abuelos. Bueno, es una de las, creo que son 4 las colonias de Santa Fe y 7 las de Entre Ríos, más o menos a grandes rasgos. Esa es una de las más conocidas. Bien, entonces, el otro desarrollo de la década del 20, que va a impactar muchísimo y que tiene una importancia central, es el desarrollo de escuelas judías. Si bien había empezado un poquito antes, porque ya en las colonias tenemos escuelas, empieza un desarrollo de la red escolar judía que va a transformarse en uno de los más importantes de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene la comunidad judía más importante de Latinoamérica y entonces el desarrollo de la red escolar es muy, muy importante. Ahora, esta formación, estas escuelas, por un lado, tienen una formación laica, elemental del país, y por el otro, una educación judaica. Este modelo no es el único. Podría haber sido una escuela judía solamente complementaria. No es que el único modelo posible era el que se hizo acá. Turno mañana vas a la escuela judía y la escuela judía paga para que vos te eduques en matemática, en lengua, en ciencias sociales. ¿Por qué? Es un modelo, pero no es el único posible. Y a la tarde estudiabas hebreo, yiddish, historia judía, Torá, Masoret y demás. Es un modelo, pero no es el único. Por ejemplo, Estados Unidos nunca tuvo este modelo. Estados Unidos tenía el modelo de que vos ibas el domingo al Sunday School y estudiabas judaísmo en el día domingo y después estudiabas mucho judaísmo en el campamento. Pero nunca tuvo una red escolar como la nuestra. Acá se dio algo distinto y esta década del 20 tiene la génesis de las escuelas, que tienen este modelo. Hasta el día de hoy, la mayoría de las escuelas judías imparten las dos cosas. Educación laica argentina, nacional, matemática, lengua y demás, y el complemento judaico. Ahora, el mayor problema que tuvieron en el origen estas escuelas es que no tenían docentes. O sea, ¿cómo hacían para encontrar gente que pudiera enseñar? Entonces, perdón que estoy con un poco de tos. Entonces, el conflicto que se generó con el tema de los docentes, lo empezaron a resolver trayendo docentes de afuera. Y para traer docentes de afuera, cosa que en algún momento hizo la empresa que fundó Hirsch, ¿no? La JCA, la Jewish Colonization Association, que era la empresa que financiaba las colonias,
Esta empresa promovió la llegada de docentes sefaradíes, especialmente de Marruecos. ¿Saben por qué? Porque ya hablaban castellano. Hablaban ladino, no hablaban castellano, pero era muy similar. Entonces, de esta manera, lograron traer docentes que pudieran adaptarse rápidamente al desafío de la educación, que tengan la capacitación para enseñanza de cosas elementales y, por supuesto, de cosas judaicas. Así que ahí tenemos otro costado. Otra que se desarrolló en esta época tiene que ver con las cooperativas, que ya algo habían empezado con las colonias, pero las cooperativas se transforman en un eje central de la vida judía en la Argentina, especialmente en Buenos Aires. Casi les diría que fue el principal o uno de los principales sostenes de las instituciones judías durante muchísimos años. Cooperativas que se dedicaban básicamente a reunir capital para prestar con intereses amigables o no al trabajo judío, para prestar con intereses amigables o no a la compra de maquinarias, al equipamiento, para prestar con intereses a la compra de terrenos, de fábricas, de desarrollo. Las cooperativas judías tuvieron durante muchos años, yo diría que hasta que llegó Menem, tuvieron un gran protagonismo en la comunidad judía argentina. Después se dedicaron a cerrarlas y también se dedicaron a cerrar los bancos étnicos, porque las cooperativas después se van a transformar en bancos, en algunos casos, o a desarrollarse bancos de la comunidad judía que también tuvieron un lugar muy importante. Acá Eva nos recuerda los nombres del Banco Patricios y el Banco Mayo como dos emblemas, pero no fueron los únicos. Había más bancos de origen judío, que no me meto en el tema de los bancos, eran grandes aportantes de la comunidad judía para sostener instituciones judías. Las cooperativas también. Estoy viendo de vuelta chats. AMIA ya tenía incidencia en la educación. Claudio, la AMIA tiene incidencia muy relativa en la educación. Cada escuela judía es absolutamente independiente. La AMIA tiene una institución, una rama educativa que trata de apoyar a las escuelas, que trata de generar algún tipo de beca, que trata de generar capacitación para los morim, pero las escuelas dependen de ellas mismas y son absolutamente autónomas y no responden a la AMIA. Lo vamos a ver más adelante, pero les voy a dar una definición muy personal, pero en la cual estoy convencido de ella. La comunidad judía argentina es absolutamente anárquica. Es producto de grupos de judíos que, llegando de un lugar en común, se juntaron y fundaron una institución para preservar ese origen en común. No importaba si había una comunidad judía a 3 cuadras o a 3 kilómetros o donde sea, no importaba. Y tenemos una comunidad judía ineficiente, porque no respetó ningún tipo de planificación. Y si eran de Marruecos o eran de Alemania, o cantaban el Hatzi Kadish de una manera o cantaban el Lejaudi de otra, se agruparon en diferentes comunidades. Y no vayan muy lejos. Ustedes tienen una NSI y una Bnei Tikvah en Belgrano, ¿con cuántas cuadras de diferencia? Y las dos de judíos alemanes. NSI queda en la calle Arcos y Benei en la calle Vidal. 7 cuadras separan. Y ponele que una está en Juramento y la otra está en Olazábal. 9 cuadras puede haber. 10 cuadras puede haber. ¿Es necesario 2 sinagogas alemanas? Y en el medio te cruzas con Ciudad de la Paz, que también es alemana, pero es ortodoxa. Entonces, por supuesto que ahí uno podría entender que haya
otra propuesta. La verdad es que se desarrolló una comunidad judía con un poco de las ganas y voluntades individuales de grupos de judíos que se juntan. En cambio, esto obviamente no quiero hablar bien de Lambrot, nada de casualidad. Lambrot es un desprendimiento de esa NSI que estaba en Belgrano para atender las necesidades de judíos que vivían en Florida y no querían caminar en Shabbat hasta allá. Y es un poquito más entendible. Ahora, ¿había demografía suficiente para que haya judíos en Florida, Vicente López, partido básicamente católico? Y no eran muchos, pero bueno, tuvieron empeño, tuvieron constancia, fueron muy generosos y hoy tenemos una hermosa comunidad vibrante en una zona que después sí se vio beneficiada de un proceso migratorio hacia el norte, con gente que se fue mudando y que hoy, con la libertad de viajar como la mayoría de los judíos de Buenos Aires hacen Shabbat sin el tema religioso, por lo que dije antes, porque tenemos una comunidad judía poco religiosa, se traslada y viene acá de Martínez, de La Lucila, de Olivo, de Núñez, de Villa Urquiza, de Coglan, y entonces tenés una comunidad judía muy importante, que está buscando un buen rabino, cuando consiga le va a ir muy bien. Por ahora está en la búsqueda. Así que si alguno conoce a alguno, puede presentar. Ok, eso respecto a la pregunta de Claudio de Amia. Tomás dice, mencionaste 250.000 judíos en la actualidad, porque según de la Pérgola en la década del 70 había unos 200.000 y él aseguraba que iban disminuyendo. No, menos mal que está la clase grabada, Tomás. Yo hablé de que hoy el número es 200.000 judíos. Y en este caso te diría que no es de la Pérgola el especialista, sino que en el 2006 el Joint hizo el censo más serio que hay en la comunidad judía argentina, y te diría que más o menos arroja unos 160 a 180.000 judíos en Buenos Aires, se calcula algo en el interior y por eso se llega a un número de 200.000. Lo que pasa es que para contestar la pregunta, Tomás, ¿cómo contás a quién es judío? Y el censo tuvo dos definiciones, una, el que se autodefine como judío, es la más restrictiva, y la otra es la de Hitler. El que tuviera un abuelo judío entraba en su cuenta, entonces hay dos números muy grandes, 160 o 240, entonces más o menos se llega a 200.000 como la idea más cercana al número de judíos en la Argentina. Ese número es de 2006 y es muy serio, está muy bien hecho. Patricios y Mayos, y lo que hablábamos recién, se hicieron bancos con Martínez de Oz, las cooperativas se transformaron en bancos y después Menem intentó cerrar esos bancos. Ciudad de La Paz es sefaradí, hay otra alemana. Ciudad de La Paz también tiene judíos alemanes. No conozco mucho, es un mundo que yo no habito mucho, pero tal vez ustedes sepan mejor que yo, no lo sé. Yo tengo... Es una comunidad de ortodoxa, seguro. Ustedes dicen que es sefaradí y que no tiene nada que ver con el origen alemán. Puede ser. No, es Molde, Fabián. No, Ciudad de La Paz. Moldes. No, Moldes es otra institución. Yo hablo de Ciudad de La Paz. No, Moldes sí, es sefaradí. Ciudad de La Paz y la Concalada. Son dos sinagogas distintas. Bueno, me perdí, pero no importa. Digamos, Ciudad de La Paz es una y Moldes es otra. De Pilar también viene gente, como dice Betina, es verdad. Yo conozco a alguien que vivía en Miraflores y venía hasta el Lambros, es cierto. Betel hoy es totalmente sefaradí. Con respecto a Ciudad de La Paz, hoy es sefaradí totalmente. Pero en el origen... No sé. Bueno. Moldes es de origen alemán y fue creado por la familia Oppenheimer. Entonces... El rabino Oppenheimer. Perdón, entonces puede ser que me equivoqué entre esas dos instituciones y la que es alemana es Moldes. Cállate. Perdón, puede ser, pero había una que era de origen alemán y era ortodoxa. Perfecto. O sea que la de Moldes es la alemana y ¿sí? Perfecto, gracias. Y también como estaba Shalom también. Sí, pero Shalom es origen marroquí. Por eso cada uno mantiene su
Y en Ciudad de la Paz y Blanco Encalada también hay un templo sefaradí. El de Ciudad de la Paz, el que hablamos recién. Y Tomás, ya hablamos de Vidal es Benay. Vidal es Benay, recién lo nombramos también. Faltaba Betel. Sí, pero Betel tiene otro origen y no se superpone. Y Betel está en Belgrano R. No está en la misma zona alrededor de Cabildo. Si bien digamos, no es tan lejos, responde a un grupo que se desprendió de Sira, de la Comunidad de Libertad, y que quiso fundar un nuevo estilo judío. Cuando en el origen Benay y NSI eran más reformistas en su estilo, en su forma, y las otras hubo un intento ahí de fundar una comunidad conservadora que después contagió al resto por haber liderado ese espacio. Bien, seguimos avanzando. Con el otro gran acontecimiento, yo ya algo les conté de esto en la vez anterior, pero como estamos viendo el desarrollo de la comunidad judía, el otro punto para establecerte, afincarte, sentirte parte y saber que lo tuyo es para rato, fue el tema de los cementerios. Yo les había contado que en 1910 se compran las tierras de Liniers, y como ese cementerio es chico, es muy combatido por el entorno, queda encerrado y sin posibilidades de extensión, entonces en 1936 se inaugura el principal cementerio judío askenazí en Tablada, o La Tablada. Ahí tenemos otra de las instituciones centrales para entender la vida judía en la Argentina. En 1921 se colocan los cimientos de otra institución central que ocupó un lugar importante que hoy carecemos 100% y es una deuda pendiente, que en 1921 se ponen los cimientos del Hospital Israelita de Buenos Aires. Así como la comunidad gallega o española, la comunidad italiana tenían su hospital, que era una manera de que esa comunidad contribuyera con su entorno, el origen del hospital israelita en Buenos Aires, como se hizo y hoy están vigentes y con mucho nivel en Brasil, en Chile, en México, en Estados Unidos, la comunidad judía tenía su hospital abierto a la sociedad. Lamentablemente lo hicimos a la Argentina y problemas de corrupción, problemas de management, de organización de todo tipo, hicieron que el hospital quebrara, y creo que es una deuda importante pendiente de la comunidad judía de Argentina. En 1915 se abre Bursaco, que era otro de los emblemas de una comunidad que se quiere establecer, donde va a tener a sus ancianos, a sus mayores, y también obviamente en algún momento funcionó para los chicos huérfanos y demás. Bueno, entonces, a grandes rasgos les diría que la comunidad judía a partir de la década del 20 se va a caracterizar fuertemente por buscar asociaciones o instituciones a donde pertenecer, donde va a haber instituciones judías religiosas, laicas, culturales y demás, que nos van a agrupar, además de mutuales, cooperativas y también sindicatos y lugares políticos. Pero sinagogas y bibliotecas es algo que a nosotros nos importa mucho en cuanto a desarrollo, y escuelas para chicos, como dijimos antes. Los inmigrantes judíos fueron muy prolíferos en estas asociaciones. En algún momento les diría que eso fue un símbolo de la pujanza de la comunidad judía de Buenos Aires, y varios años después fue un peso que la comunidad judía argentina no podía sostener. Y durante varios años, especialmente desde el 2001 en adelante, la comunidad judía tuvo que cerrar, unir, fusionar instituciones para que ese entusiasmo inicial
pueda sostenerse económicamente. Una frase con la que yo crecí y que genera mucho dolor, dice que mis abuelos no tenían asegurado su bienestar económico y podían sostener instituciones judías. Los nietos, con un pasar económico mucho mejor que esos abuelos, se encargaron de cerrar esas instituciones judías. Así como esos abuelos pensaban en sostener sus instituciones antes de pensar en sus hobbies, en sus placeres o en sus actividades excéntricas, hoy muchos jóvenes judíos, hoy en los últimos años, primero tienen que tener el country, después tienen que viajar una vez por cada 2 años a Miami, después tienen que tener un reaseguro afuera económico y después van a donar. Y allí hay como un cambio cultural de época muy fuerte que hace difícil el sostenimiento de esa comunidad judía que esos abuelos construyeron, porque está dimensionada para otra cantidad de gente que ayude y que done y que sostenga. Bien. Bueno, por supuesto que en estas líneas y pinceladas tenemos que decir que en esta comunidad judía seguía predominando el Yiddish europeo, que la mayoría de los judíos que llegaron acá representaban de alguna manera a la ilustración europea, y que de a poco fue llegando otra masa inmigratoria, más laica, más proveniente de Europa Oriental, y eso cambió un poquito la composición social de esta comunidad judía argentina. Como les dije, es una etapa donde predominaba el obrero, el artesano, el vendedor ambulante, y ya no más lo rural, como a grandes pinceladas. Y lo que les podría decir como síntesis también de esta época es que las leyes argentinas de la década del 20 amparaban la vida judía, garantizaban la libertad de culto y la igualdad ante la ley. No obstante eso, el prejuicio antijudío existía, se notaba, y especialmente se notaba en algunas familias dirigentes o encumbradas de la Argentina. Repito por las dudas, las leyes, el marco legal, el amparo, era pro establecimiento de vida judía. Hablo de la década del 20. Pero no se correspondía siempre con algún pequeño prejuicio antisemita que había en la población. La del Rab Plavnik es más reciente. Sí, Baruch Plavnik era rabino, acá hablan de Pardes, era rabino de Betel, y cuando se fue de Betel, por cuestiones así internas y políticas, fundó Pardes hace pocos años, o sea, pocos años, hace unos cuantos, pero 15, 20, no más. Así que sí, es más reciente. Está en deuda de la comunidad no tener una universidad judía. Bueno, hubo una experiencia con la Universidad Maimónides, que no sé qué nivel de funcionamiento sigue teniendo, pero hubo un intento de generar una universidad judía que tuvo carreras de medicina, que tuvo carreras de administración y de otras cosas más. Pero sí, por supuesto, no sé si tenemos envergadura y cantidad de gente suficiente, pero es verdad, para mí es más grave la ausencia del hospital en algunos aspectos. AFI, no, me parece que es un poquito posterior, pero no sé exactamente cuándo se crea la AFI, no sé si alguien sabe. 1933. Ayudó a todos los inmigrantes que venían de Alemania, Austria. Claro, como estamos viendo en el 20, no me saltó todavía.
Acá Osvaldo dice que también se fundaron organizaciones sionistas, pero no fue lo más fuerte, ¿eh? El sionismo en la Argentina va a ser más fuerte un poquito más adelante, no es lo característico de la época. Acá Claudio dice que AFI en 1940, bueno, el 30 y pico es lo mismo. Circular hoy. 1933, la AFI, porque su misión era ayudar a los inmigrantes que venían a la Argentina perseguidos por el nazismo. Gracias. Sí, Barilán, pero Barilán no es una universidad como Maimónides, que tuvo Se intención. cerró enseguida la Barilán. Sí, sí, pero creo que tampoco tuvo. Barilán la fundó Veraja en los años felices, en los 90, y terminó mal, como cuando con el Banco Mayo, digamos, fue llave en mano, todo el paquete voló. Pero se intentó hacer una universidad judía. Pero Barilán es una universidad de Israel y lo que se intentó hacer es como una representación acá, es otra cosa, digamos, no es lo mismo. La Universidad de Maimónides era un intento de hacer una universidad con carreras de acá, hechas acá. Digamos, Barilán era, no sé si conocen, Barilán es una universidad muy importante en Israel. Y creo que venía de esa mano. Pero. Fabián. Sí. Fabián. ¿Sí? Mi suegro fue el fundador de la carrera de odontología en la Maimónides. Ah, mira. Elías Feldman, el decano. Y hizo una extensión docente con Israel, justamente. Había intercambios culturales con Israel. Y acá alguien pone que existe y son dueños, digamos, ¿sigue existiendo la universidad hoy también? Sí, claro. Perfecto. Claro que existe. Cherkovsky es el decano de medicina y tiene una carrera de medicina bastante prestigiosa. No sé cómo estará con el tema de los costos, alumnos, etcétera, etcétera. Y Barilán, el problema que tuvo Barilán Argentina es que, bueno, echaron a los maestros sin pagarles, se armó un despelote bárbaro con el Banco Mayo. Fue un... Les agradezco los aportes, hicimos una pintura judía de 1920 a 1930. Sí. Perdón, Fabián, la interrupción. Dorit. Sí, sí. Mi suegro justamente estaba entre los fundadores de la AFI, de la Asociación Filantrópica Israelí, que trajo tantos judíos de Alemania. Bueno, es una institución muy vinculada al Lambrot, porque obviamente también tiene su origen alemán, y tenemos varias personas que en su origen pertenecían a ambas instituciones, con mucha relación, mucho cariño. Si bien la AFI empezó antes que el Lambrot, porque el Lambrot es de 1944, de alguna manera estuvieron estuvieron siempre muy vinculadas. Instituciones independientes, está claro, ¿no? Pero con mucha cercanía. Sobre todo de afinidad y empatía cultural, podemos decir. Bueno, les decía que hicimos una pintura de la década del 20, a grandes rasgos, algunos aportaron cosas personales para enriquecerla, pero en la década del 30 todo va a cambiar, y como todo va a cambiar mucho, quería cerrar en el 30 los 3 países que vimos, las 3 regiones, Europa, Estados Unidos y Argentina, y ahora vamos a volver a hacer el mismo viaje, pero a partir del 30. Así que a partir del martes que viene nos mudamos a Europa y vamos a hablar un poquito de la pintura general y nos vamos a meter en Alemania pre-Shoah, pre-Segunda Guerra Mundial. ¿Hay clases el 25 de mayo, que es el próximo martes? No, el martes que viene, el feriado, no tenemos, nos vemos el otro. Perdón, Fabi, acabo de ver en la televisión, en el canal La Nación, estaban mostrando un video de un montón de bolsas de cadáveres palestinos y de golpe un tipo matándose de risa abajo de la mortaja, ¿sí? Y que lo destapan y que el tipo estaba vivo. Sí, sí. Yo vi uno que cayó un misil y salió corriendo. ¿Lo viste la bomba que pusieron en el auto 10 minutos antes y después de 10 minutos vinieron los tipos y se tiraron como heridos o muertos? Esperen. Está lleno de fake news, pero de ambos lados.
hay algunos de los videos de fake news que tienen varios años y los vuelven a mandar ahora como si fueran de ahora, y de ambos lados digo, ¿eh? O sea, ojo con lo que uno cree, con lo que uno ve. En general, no reenvíen esas cosas porque no aportan nada. Hay que saber que la guerra tiene diferentes dimensiones. Y una dimensión de la guerra es la guerra en los medios de comunicación. Y las pelean con la misma ferocidad con la que atacan unos bandos a otros. Entonces, ojo, lo que vean tiene que ser oficial, tiene que ser chequeado. Si no, ni lo miren porque no aporta nada y no suele ser demasiado exacto porque se reciclan y vuelven a mandar mismos videos de otras veces. Quería decirles algo más, como el martes que viene no tenemos. Quiero hacerles como una invitación. El domingo 30 de mayo cumplo 50 años. Y hubiera hecho una fiesta, algún tipo de celebración, como no se puede y va a haber más restricciones, quiero invitarlos a que me hagan un regalo, que es escucharme en una clase. Voy a dar una clase el domingo 30 de mayo para festejar mi cumpleaños y me encantaría que se sumen y se conecten un ratito para hacer lo que más me gusta y hacerlo con ustedes. Así que ya les va a llegar una invitación por Flyer y por demás por Lambros, pero la idea es que el 30 de mayo, domingo, no sé ni el horario, capaz que a las 7, en algún momento del domingo a la tardecita, nochecita, los voy a invitar a mi cumpleaños virtual. Perdón, ¿lo haces a propósito porque no juega River? ¿De qué me hablas? Porque juega Boca, es la final de Boca, acordate. ¿De qué deporte hablas? Así que, bueno, elijan, le quiere elegir a Boca, elijan a Boca. No lo voy a poner en mi horario, seguramente va a ser después porque no voy a competir contra Boca porque pierdo, pero me gustaría que... No le des a elegir un hincha de Boca entre ver a Boca o ver a Magia, no te digo algo. No, claro que pierdo, así que no se preocupen. No voy a competir con eso. Pero ya después les diré un poquito por Flyer, por mail, por redes sociales. ¿Y el tema de la clase, cómo llegar feliz a los 50? Va a ser algo sobre mi concepción de la vida judía. Estoy trabajando algo sobre eso. Así que, nada. ¿Qué tipo de vestimenta necesitamos? ¿Cómo? Venimos de gala. ¿De gala? De gala. ¿Cómo? O con maracas. Maracas. Nada incómodo, todo lo contrario. Bueno, los saludo, amigos, que tengo otro curso. Chau, chau. Chao, gracias. Muy bueno. Gracias Fabián. Nos vemos. Gracias. Qué cantidad de gente. Gracias.